La oración de una madre piadosa, Hudson Taylor. En la preparación de este libro, estuve investigando por toda la larga historia de la Iglesia, buscando ejemplos de cristianos que hubieran tenido una madre piadosa. Más específicamente, procuraba encontrar hombres notables del cristianismo cuya influencia espiritual más importante hubiera sido su madre. Descubrí que hay muchos, y me he sentido muy animado por lo que encontré. Uno de esos hombres fue un gran misionero que impactó a toda una nación y que afectó el curso de las misiones cristianas. Su historia es la que vamos a examinar en este capítulo. Para poder contar bien esta historia, debemos comenzar con la gran crisis espiritual que vivió este hombre en su adolescencia, cuando se encontró inesperadamente tironeado entre Dios y el mundo, atraído por el magnetismo de las riquezas. En ese momento de una crisis insoportable, Hudson Taylor conoció el poder de una madre que ora. Un hogar temeroso de Dios. Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832 en Inglaterra, el primogénito de James y Amelia. James era químico, hubiera querido ser doctor, pero debido a que su familia no podía pagar la escuela de medicina, tuvo que conformarse con farmacología. Creció en un hogar de creyentes y en su juventud llegó a ser un cristiano muy comprometido, desarrollando un amor profundo por las escrituras y la teología. Cuando él todavía era niño, los padres de James se mudaron a una casa cerca donde vivía un pastor wesleyano llamado Benjamin Hudson. Pronto, James se hizo amigo de Amelia, la hija del pastor, a pesar de ser 6 años mayor que ella. Amelia también había depositado su fe en Jesús desde su juventud. Creció en condiciones de pobreza y tuvo que trabajar como institutriz en 1824 cuando solo tenía 16 años de edad. Ella confiaba que no se iba a quedar permanentemente en ese empleo, porque en ese entonces ya conocía las intenciones de James de casarse con ella. Más tarde, en ese mismo año, la pareja anunció su compromiso, pero antes de poder establecerse juntos, James tuvo que prepararse para proveer lo necesario, primero por medio de su educación y luego estableciendo su propia farmacia. Para el año de 1831 ya había establecido una pequeña farmacia en Inglaterra, y el 5 de abril se casaron. En el entretiempo se advirtió el don que tenía James para predicar, y lo designaron como predicador laico a cargo de predicar cada día del Señor. 6 días de la semana se dedicaba a la salud del cuerpo y en el día 7º a la salud del alma. Solo habían pasado 13 meses desde la boda de James y Amelia, cuando llegó su primer hijo. Aunque llevaba el nombre de su padre, siempre fue conocido como Hudson, por el apellido de soltera de su mamá. Pronto llegó su hermana Amelia, que se convirtió en su mejor amiga, y luego llegaron otros hermanos y hermanas. Al menos 2 de ellos murieron en la infancia. Los padres de Hudson lo habían dedicado al Señor desde antes de su nacimiento, entregándolo al ministerio y especialmente al trabajo misionero en China. Hudson se entregó de esto solo hasta después de haber emprendido su tarea misionera. James era un padre amoroso, comprometido con la educación de sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor, pero también era muy severo al disciplinar y excesivamente frugal. Para él, la austeridad era una manera de vivir piadosamente. En cambio, Amelia era amable, gentil y tolerante. Tenía una personalidad calmada y agradable, y muy buen sentido del humor. Era muy respetada en su iglesia local, donde enseñaba clases de Biblia para las niñas. Mantenía su casa abierta y recibía a muchas personas desconocidas, especialmente a creyentes de las aldeas cercanas. Ella y James dirigían conscientemente a sus hijos en cultos familiares, leían la Biblia, oraban y cantaban himnos juntos. Los niños Taylor crecieron en un hogar amigable y temeroso de Dios, con los padres como maestros y los hermanos y hermanas como confidentes. Desde muy pequeño, Hudson
desarrolló su interés por asuntos espirituales e incluso un interés por el trabajo misionero, pero no tardaría en presentarse frente a él la tentación de arrojarlo todo por la borda. El poder de una madre que ora. Cuando Hudson tenía 15 años, su padre decidió que era tiempo de que el muchacho tuviera más experiencia en la vida. El joven comenzó a trabajar en un banco y en ese medio ambiente fue donde se encontró por primera vez con gente que se burlaba abiertamente de la fe cristiana. Pronto él también comenzó a usar malas palabras y a burlarse. El empleo también le abrió los ojos a la riqueza y a quienes viven para acumularla y disfrutarla. Se vio atraído hacia el dinero y a los placeres que le podía otorgar. Su vida espiritual comenzó a languidecer y perdió todo interés por la oración y la lectura de la Biblia. Cuando tuvo que renunciar al trabajo por la debilidad de sus ojos, regresó a la tienda de su padre en un estado de profunda crisis espiritual. James intentó ayudar a su hijo, pero era demasiado duro e impaciente. La crisis se profundizó. Fueron días difíciles para Hudson, de 17 años de edad. Estaba abatido y de mal humor. Se rebelaba contra la autoridad estricta de su padre, tanto interiormente como exteriormente. Amelia intervino, porque comprendía que Hudson de una manera que James no lo hacía o no podía hacerlo. Ella redobló sus esfuerzos por ser amable, gentil y paciente hacia él. Por supuesto, hablaba con él y lo aconsejaba, pero también se convenció de que lo que mejor podía hacer por su hijo era orar por él. En unas breves vacaciones en que ella salió de la casa, se sintió obligada a incrementar la extensión y la intencionalidad de sus oraciones. Un día esa compulsión creció a tal grado que tomó la decisión de orar por su hijo hasta que tuviera la seguridad de que Dios lo iba a salvar. Se encerró en su habitación y estuvo suplicando durante horas que Dios extendiera su misericordia sobre Hudson. Y luego repentinamente creyó que Dios había contestado su oración. Su corazón cambió de súplicas a alabanza y ella adoró a Dios porque de hecho había salvado a Hudson. Mientras tanto, Hudson había estado en su casa, aburrido y descontento. Comenzó a buscar algo que hacer. Fue a la biblioteca de su padre y aunque sacaba un libro tras otro, no encontraba nada que fuera de su interés. Finalmente encontró un tratado titulado Pobre Richard. Leyó la historia y llegó a las sencillas palabras: la obra acabada de Cristo. En ese preciso momento, Hudson comprendió que Cristo había hecho todo lo necesario para su salvación y que la única respuesta que le correspondía a él era aceptar esa obra por fe. Ahí mismo cayó de rodillas y entregó su vida al Señor, prometiendo servirle para siempre. Luego se enteró de que al mismo tiempo que él estaba de rodillas alabando a Dios por su salvación, su madre estaba haciendo justamente lo mismo, aunque a muchos kilómetros de distancia. Pocos días después, él y su madre se reunieron y él inmediatamente le dijo: «Te tengo una buena noticia». Antes de que él pudiera seguir hablando, ella le dijo: «Ya sé de qué se trata. Te entregaste a Dios». Luego le explicó que había estado regocijándose en su salvación durante varios días. Seguramente no era un detalle meramente incidental el que durante ese mismo tiempo su hermana Amelia también se había comprometido a orar por la conversión de su hermano. Aunque solo tenía 13 años, había hecho el voto ante Dios de orar 3 veces al día para que Dios salvara a Hudson. Él se enteró de esto más tarde, cuando accidentalmente abrió el diario de su hermana y se dio cuenta de que había hecho esta promesa justo un mes antes de que Dios lo salvara. Muchos hombres cristianos han sido hijos de una madre piadosa y muchos han tenido hermanas piadosas. La vida de Taylor también cambió para siempre,
Pronto entregó su vida al trabajo misionero, se educó como doctor, comenzó a predicar y finalmente partió hacia China en 1853. Su madre estuvo ahí para verlo partir, y la descripción de Hudson de su despedida nos habla del amor que había entre ellos y la intensidad de las oraciones de su madre. Dijo: mi amada y santa madre vino a Liverpool para verme partir. Nunca olvidaré ese día ni cómo me acompañó al camarote que sería mi hogar durante casi 6 largos meses. Con su mano de madre amorosa preparó mi camita, se sentó a mi lado y juntos entonamos el último himno que habríamos de cantar antes de nuestra separación. Nos arrodillamos y ella oró, la última oración de mi madre que yo habría de escuchar antes de irme a China. Luego nos notificaron que debíamos separarnos y tuvimos que decirnos adiós sin esperar volver a vernos en esta tierra. Ella refrenó sus sentimientos todo lo que pudo para no hacerlo más difícil para mí. Nos separamos y se fue al muelle dándome su bendición. Yo permanecí solo en la cubierta y pude ver que ella seguía al barco hacia el final del muelle. Al pasar por los portones, cuando la separación realmente comenzó, escuché algo que nunca olvidaré. El llanto de dolor que salía del corazón de esa madre me traspasó como un puñal. Hasta entonces comprendí plenamente lo que significa: de tal manera amó Dios al mundo. Y estoy seguro de que mi preciosa madre aprendió sobre el amor de Dios por los perdidos en esa hora de despedida, más que en toda su vida hasta ese momento. Aún en el campo misionero, Hudson siguió dependiendo de las oraciones de su madre. Le escribía con mucho afecto, pidiéndole que orara por él. Dios esté contigo y te bendiga, mi amadísima madre, y te permita darte cuenta de la preciosidad de Jesús para que no puedas desear otra cosa que conocerlo. Aún en participar en sus padecimientos, a la distancia, Amelia daba consejos y ánimos a su hijo misionero. Su lazo de amistad solo fue cortado con la muerte de ella en 1881. Hudson Taylor habría de pasar 51 años en China. Fundó la misión al interior de China, que hoy se conoce como la OMF International. Cientos de misioneros lo seguirían a China y miles de chinos llegarían a conocer a Cristo. Con toda justicia se le conoce como uno de los grandes misioneros cristianos, y su historia no puede contarse sin darle su debido crédito al poder de una madre que ora. Aunque hayan crecido en un hogar creyente y con una madre amorosa, algunos hijos pueden verse arrastrados lejos de Dios y hacia los deseos pecaminosos del mundo. Pero no importa lo lejos que tus hijos se alejen, no importa las circunstancias, no debes sucumbir a la desesperación. Puedes orar como Amelia oró. Tal vez no recibas una respuesta tan clara y notable a tu oración, pero al suplicar por tus hijos ante un Dios soberano, al clamar en fe, puedes confiar en que llegará un día en el que tus lágrimas de dolor se convertirán en lágrimas de alegría. Tiempo para reflexionar. Algo que podemos recordar, especialmente a la luz de esta historia, es que incluso cuando estás en tu punto más débil como madre, cuando sientes que has fracasado por completo, cuando sientes que no estás haciendo nada bien, cuando sientes que te falta casi todo lo que necesitas para mostrar a tus hijos cómo vivir para Cristo, siempre puedes orar. Esto es algo que incluso puede hacer un niño pequeño. Siempre puedes sentarte a los pies de Jesús y derramar tus penas y ansiedades, y puedes presentar a tus pies a esos preciosos bebés con los que sientes que estás cometiendo tantos errores, sabiendo que eres demasiado débil e imperfecta para soportar el peso de salvarlos tú sola. Cualquier madre que esté al final de su cuerda, sin fuerzas, sin ideas y sin esperanza para sus hijos, puede orar.
Ahora podrá encontrar todo el poder y la fuerza que necesita, no en sí misma, sino en Cristo. Amelia nos muestra cómo confiarle a Dios nuestros hijos, desde su oración de todo el día en su habitación hasta el grito de angustia sobre el muelle el día que Hudson se fue para siempre. Ya había entregado a su hijo a Cristo, luego Cristo le dio la fe para dejar a Hudson. Sin duda, esa clase de confianza en Cristo fue producto de su vida de oración. ¡Qué hermoso!